¿Qué sucede cuando Roma es humillada? No negocia. No perdona. Roma se venga. 3 legiones completas habían sido aniquiladas en Teutoburgo. La noticia atravesó el imperio como un trueno: estandartes perdidos, generales ejecutados, águilas capturadas, y un nombre que quedaría marcado como una herida abierta: Arminio. Pero Roma tenía una respuesta. Un hombre nacido para la guerra, forjado por la disciplina imperial y amado por sus tropas. Un hombre que no solo quería restablecer el honor de Roma, quería arrasar a quienes la habían humillado. Ese hombre era Germánico Julio César. Hoy te voy a mostrar cómo Roma desató una campaña brutal, implacable y devastadora sobre las tribus germanas, cómo Germánico atravesó ríos imposibles, quemó aldeas, aplastó rebeliones y persiguió a Arminio hasta convertir su nombre en una sombra. Pero antes de seguir, si te apasiona la historia contada sin filtros, con épica, estrategia y sangre, te pido que te suscribas ahora mismo. Este canal está hecho para ti. No esperes a que el algoritmo decida. Únete ya a esta legión de amantes de la historia para que no te pierdas ninguno de estos relatos que cambiaron al mundo. Prepárate, porque lo que viene es la venganza de Roma. La herida que jamás cicatrizó. La mañana en que Roma recibió la noticia de Teutoburgo, el imperio entero pareció detenerse. No hubo pregones, ni repiques de metal, ni órdenes lanzadas desde lo alto de los templos. Lo que hubo fue silencio. Un silencio pesado, casi físico, que oprimía las calles, los foros, las casas patricias y hasta el último rincón de las provincias. Las 3 legiones que habían desaparecido no eran un simple número en los registros militares, eran miles de ciudadanos, escudos marcados con el águila imperial, hombres entrenados durante años, símbolos vivientes de la disciplina que mantenía el orden del mundo romano. Perder un destacamento era una desgracia. Perder una legión era una tragedia. Pero perder 3, aniquiladas por completo en un bosque remoto de Germania, era algo que Roma no podía comprender. La capital, acostumbrada a presenciar victorias desde tiempos de Julio César, se enfrentaba a un golpe que no solo destruía soldados, destruía la idea misma de invencibilidad. En el Palacio Imperial, el emperador Augusto caminaba de un lado a otro, incapaz de ocultar su desesperación. Los historiadores posteriores contarían que golpeaba las puertas y gritaba preguntando dónde estaban sus legiones perdidas. Aquellas palabras, exageradas o no, representaban con fidelidad el clima emocional que envolvía a Roma. Teutoburgo no fue solo una emboscada, fue una humillación. Arminio, aquel caudillo germano educado en la propia Roma, había traicionado la confianza del imperio y había usado el conocimiento militar romano para destruir desde dentro la maquinaria más temida del mundo. Para la sociedad romana, aquello era un sacrilegio político y militar que clamaba por una respuesta inmediata. Pero la respuesta no llegó de inmediato porque el golpe había sido tan profundo que nadie quería pronunciar la primera orden. Era como si el imperio entero contuviera la respiración. Mientras la ciudad se sumía en una mezcla de rabia y desconcierto, en los salones del Senado se sucedían discursos que oscilaban entre el miedo disfrazado de prudencia y la exigencia de venganza disfrazada de sensatez. Algunos senadores, conscientes del coste humano y económico de una campaña gigantesca en los bosques germánicos, pedían cautela, argumentando que aquella tierra había demostrado ser un pantano militar sin promesa de gloria ni riqueza. Otros, en cambio, clamaban por un castigo ejemplar que borrara para siempre la mancha que Arminio había dejado en la reputación de Roma. Pero entre todas esas voces, una parecía destacarse con una fuerza silenciosa: la de Germánico Julio César, heredero de una línea prestigiosa, soldado querido por sus hombres y figura ascendente en la política romana. Aún no era el general enviado para vengar a las legiones caídas, pero en su interior ya ardía esa necesidad. Germánico, por entonces un hombre joven pero con la mirada curtida por los campamentos, comprendía mejor que muchos lo que significaba el desastre. Había convivido con veteranos que hablaban de Germania como una tierra que devoraba ejércitos, un territorio donde la civilización romana parecía perder su forma, donde el orden se diluía entre árboles que se extendían hasta el horizonte y donde cada sombra podía esconder un enemigo. Sin embargo, para él, esa dificultad no era un obstáculo, sino un desafío. Sabía que Roma necesitaba un golpe de autoridad, una demostración de fuerza que recordara al mundo que, incluso cuando caía, se levantaba con mayor ferocidad. Aunque aún no había recibido mando alguno, en su mente ya se estaban formando las imágenes de lo que sería una campaña de recuperación del honor imperial. No era solo una cuestión de política o prestigio, era una cuestión personal. Germánico sentía la traición de Arminio como un ultraje a la casa imperial, a su propia familia,
a la memoria de quienes habían muerto creyendo que marchaban bajo el amparo de la civilización más poderosa del mundo. Mientras tanto, al otro lado del Rin, la situación parecía completamente diferente. Las tribus germanas celebraban la victoria con una mezcla de euforia salvaje y temor subyacente. Sabían que habían logrado algo que ninguna otra fuerza había conseguido en siglos: detener a Roma, quebrarla, demostrar que su poder no era infinito. Pero también intuían que lo que venía después sería terrible. Los ancianos de las aldeas, los guerreros más experimentados, los chamanes y consejeros sabían bien que Roma no perdonaba. No lo había hecho jamás. Cada conquista, cada rebelión sofocada, cada enemigo aplastado servía como recordatorio de que el imperio no toleraba desafíos prolongados. Bajo esa conciencia inquietante, las celebraciones se volvían contenidas, casi rituales, como si los germanos saborearan el triunfo con la sensación de que la tormenta que se acercaba sería más devastadora de lo que podían imaginar. El ambiente en las fronteras también se había transformado. Las guarniciones romanas, que antes vigilaban con cierta seguridad relativa, ahora se mantenían en guardia permanente. Los centuriones sabían que el enemigo era astuto, impredecible y estaba envalentonado por su reciente victoria. Cada incursión menor, cada movimiento de tropas enemigas, cada rumor que llegaba a los campamentos romanos añadía tensión a una frontera que, durante años, había sido vista como una línea estable. A pesar de la incertidumbre, dentro del ejército empezaba a crecer un sentimiento oscuro pero poderoso: la necesidad de redención. Los legionarios que no habían estado en Teutoburgo cargaban con el peso de la vergüenza ajena, como si ellos mismos hubiesen fallado. Y aquellos que habían sobrevivido al desastre, marcados por cicatrices físicas y psicológicas, esperaban la oportunidad de vengarse. La figura de Germánico comenzó a destacar en ese clima de ansiedad y expectativa. Los soldados hablaban de él no como un político, sino como un comandante nacido para liderar en tiempos de crisis. Sus campañas previas, su actitud en batalla y su cercanía con las tropas lo hacían ideal para una misión que requería algo más que estrategia: requería espíritu, determinación, capacidad de inspirar. Aunque aún no fuera el elegido oficialmente, muchos dentro del ejército ya esperaban que él encabezara la inevitable campaña de represalia. En los campamentos romanos del Rin, los rumores crecían, y con ellos las esperanzas. Y en Roma, los discursos en el Senado comenzaban a inclinarse hacia una idea que parecía tomar forma entre pasillos y vestíbulos imperiales. No se trataba solamente de recuperar las águilas perdidas, sino de demostrar que el imperio no toleraría la mínima señal de debilidad. El mundo tenía que ver a Roma levantarse con furia. Pero este primer capítulo no concluye con marchas ni trompetas. Concluye con una ciudad herida, un ejército en espera, unas tribus que celebran mientras temen, y un hombre, Germánico, que observa el horizonte con la claridad de quien sabe que su destino está marcado. No por ambición personal, sino por la necesidad de restablecer un equilibrio que había sido roto. El imperio necesitaba una respuesta. Las legiones necesitaban justicia. Y Germánico necesitaba demostrar que Roma podía ser vencida en un día, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, podía ser humillada. Aquí, en esta herida abierta que aún supura vergüenza y rabia, comienza una historia que no acabará pronto. Una historia de marchas interminables, ríos imposibles, bosques impenetrables, alianzas frágiles y batallas que resonarán durante siglos. Este es solo el inicio. El mundo aún no sabe lo que Roma está a punto de desatar. El eco del bosque y la sombra de Arminio. El invierno que siguió a la tragedia de Teutoburgo cayó sobre Germania como un velo de hierro. Los bosques, ya de por sí hostiles, se volvieron más oscuros, más densos, más silenciosos, como si la misma naturaleza guardara en secreto los restos de las legiones perdidas. Los árboles, altos y corpulentos, parecían vigilar cada rincón, y sus hojas marchitas crujían bajo el viento como si murmuraran historias que nadie quería escuchar. Allí, en lo profundo de aquella región que los romanos consideraban casi mítica por su brutalidad, se ocultaban los cadáveres de soldados que jamás regresaron a sus hogares, los estandartes caídos que se habían convertido en objetos de culto para las tribus victoriosas, y las huellas de una emboscada que cambiaría el destino de Europa. Germania, tras la victoria, parecía contener el aliento. Sabía que Roma no había hablado aún. Sabía que la respuesta llegaría, pero el tiempo que tardara en hacerlo solo incrementaba la tensión en cada aldea, cada fortaleza tribal y cada consejo de guerra germano. Arminio, el hombre que había orquestado la emboscada perfecta, se había convertido en una figura casi legendaria entre las tribus. Su nombre era pronunciado con un respeto pocas veces visto entre pueblos tan fragmentados. Era el héroe que había unido temporalmente a facciones rivales,
el estratega que había humillado a los romanos usando sus propias tácticas, el guerrero que había demostrado que incluso el imperio más temido tenía puntos vulnerables. Pero Arminio no era un ingenuo. Sabía que su victoria no significaba el fin de la amenaza romana, al contrario, significaba que Roma, herida y humillada, regresaría con una ferocidad multiplicada. Él conocía a los romanos mejor que cualquier otro germano. Había crecido entre ellos, había aprendido su lengua, su disciplina, su modo de pensar. Y precisamente por ese conocimiento íntimo comprendía que el imperio no se resignaría jamás. Cada hoguera que se encendía en los bosques, cada reunión entre jefes tribales, cada estrategia discutida en voz baja durante la noche estaba marcada por esa certeza: Roma regresaría, y lo haría con un odio que alimentaría su organización militar hasta convertirla en una tormenta perfectamente dirigida. En los meses posteriores, Arminio se dedicó a consolidar su red de alianzas, consciente de que la victoria inicial podía diluirse rápidamente si las tribus volvían a sus rivalidades tradicionales. Era una tarea titánica. Los germanos no eran un pueblo unificado, ni deseaban serlo. Su identidad se fundaba en la independencia, en el honor de cada clan, en la autonomía de cada jefe. Convencerlos de mantenerse unidos frente al enemigo era una labor constante que requería astucia, paciencia y, sobre todo, una reputación tan temible que negar su autoridad resultara impensable. Pero incluso para Arminio, la sombra del conflicto interno era inevitable. Algunos líderes comenzaban a mostrar celos. Otros temían que su figura creciera demasiado y pusiera en riesgo el equilibrio tribal. Y otros simplemente preferían celebrar la victoria sin preocuparse por lo que vendría después. Arminio entendía esas inquietudes, pero sabía que la mayor amenaza no venía de dentro, sino desde el otro lado del Rin, donde Roma, como un animal herido, acumulaba fuerzas para saltar sobre su presa. Mientras tanto, en Roma, el clima político comenzaba a transformarse. La humillación inicial había dado paso a una mezcla de determinación y calculada cautela. El Senado debatía sin descanso sobre la estrategia adecuada. Algunos insistían en que era necesario enviar un ejército inmenso, capaz de arrasar cada aldea germana hasta convertir el territorio en un desierto. Otros señalaban que la geografía hacía esa empresa demasiado costosa y propensa al fracaso. Pero había una corriente de pensamiento que crecía silenciosamente y que terminaría imponiéndose: la idea de que la venganza debía ser ejecutada por un líder cuyo carisma y disciplina pudieran restaurar la confianza del ejército y del pueblo. Ese líder, todos lo sabían, era Germánico. Sus actos anteriores, su linaje, su popularidad y su manera de comprender la psicología tanto de los soldados como de los enemigos lo convertían en el candidato natural para dirigir una campaña tan arriesgada como necesaria. Sin embargo, pese a esa certeza colectiva, Augusto tardó meses en dar la orden oficial. No por falta de decisión, sino porque entendía que la escala de la operación debía ser tan perfecta que no permitiera una segunda humillación. Germánico, en esos meses de espera, no se mantuvo ocioso. Visitaba los campamentos del Rin, inspeccionaba a las tropas, escuchaba los relatos de los supervivientes de Teutoburgo y recopilaba información sobre la organización tribal germana. Cada historia que escuchaba lo marcaba más profundamente. Había soldados que describían la tormenta que cayó sobre ellos mientras avanzaban por el bosque, la manera en que los árboles parecían cerrarse a su alrededor, los gritos desgarradores de los compañeros que desaparecían entre la maleza y la lluvia, la visión de los estandartes cayendo uno tras otro. Los relatos no solo eran estremecedores, eran una advertencia. Germania no era un territorio donde la disciplina romana garantizara la victoria. Era un enemigo natural, casi mítico, y para conquistarlo se necesitaba una combinación perfecta de estrategia, paciencia y ferocidad. A lo largo de esos meses, Germánico desarrolló un respeto lúgubre hacia Arminio. No admiración, sino reconocimiento de la magnitud de su habilidad. Comprendió que su enemigo no era un bárbaro cualquiera, sino un estratega capaz de interpretar la mente romana y usarla en su contra. El respeto hacia Arminio no debilitaba su determinación, la reforzaba. Sabía que la campaña que encabezaría no sería una simple represalia, sino una guerra psicológica, un duelo entre dos hombres que poseían una comprensión profunda del terreno, del enemigo y del arte militar. Germánico entendía que solo destruyendo el prestigio de Arminio podría quebrar la moral de las tribus germanas. Recuperar las águilas perdidas era un objetivo vital, pero lo verdaderamente importante era eliminar la figura que las había arrebatado. Al acercarse la primavera, las preparaciones romanas alcanzaron un punto de ebullición.
Los talleres militares producían armas a un ritmo acelerado, los herreros reforzaban cascos y corazas, los constructores diseñaban embarcaciones aptas para ríos impredecibles, y los estrategas trazaban rutas en mapas que parecían más conjeturas que representaciones precisas. Los mensajeros iban y venían entre Roma y las guarniciones fronterizas llevando órdenes, informes y solicitudes de recursos. Las legiones, disciplinadas como siempre, entrenaban sin descanso en maniobras que simulaban las condiciones del bosque germano, aunque todos sabían que nada podía reproducir realmente aquel entorno hostil. El ejército entero parecía contener un impulso animal, una necesidad visceral de avanzar más allá del Rin y demostrar que Roma seguía siendo la dueña de su destino. En las aldeas germanas, el cambio estacional era recibido con sentimientos encontrados. Por un lado, la llegada de la primavera significaba la posibilidad de cultivar y restablecer a las familias después de meses de frío paralizante. Pero también significaba que la campaña romana estaba próxima. Algunos exploradores que se acercaban a la frontera regresaban con noticias inquietantes: aumento de tropas, movimiento de suministros, construcción de nuevas fortificaciones romanas. Los líderes tribales comprendieron que el tiempo que Arminio había ganado con la victoria comenzaba a agotarse. Era necesario prepararse de nuevo, afilar armas, construir empalizadas, reunir guerreros, organizar alianzas y predecir el punto donde Roma decidiría golpear. Arminio, por su parte, pasaba largas noches en silencio, observando el fuego de su casa comunal. Su victoria había sido grande, pero sabía que la verdadera prueba aún no había comenzado. Cuando Roma llegara, vendría con una fuerza disciplinada, organizada y movida por una sed de venganza que pocas culturas podían igualar. La pregunta no era si Roma regresaría, sino cuándo y cómo. Y cuando lo hiciera, Arminio debía estar preparado para enfrentar no solo a un ejército, sino a Germánico, un adversario cuyo nombre ya comenzaba a resonar entre los germanos como una amenaza inevitable. La tensión crecía como una cuerda estirada al límite. Roma afilaba sus armas. Germania afilaba sus instintos. La frontera se transformaba en una línea que no solo separaba dos culturas, sino dos visiones del mundo, dos formas de entender la guerra, la libertad y el destino. El mundo antiguo observaba ese borde del mapa con una mezcla de expectación y miedo, consciente de que lo que se desencadenaría en las próximas estaciones sería una guerra que marcaría para siempre el equilibrio de poder en Europa. Y así, mientras los días avanzaban y la nieve comenzaba a retroceder, Germánico recibía finalmente la orden que había esperado desde Teutoburgo: preparar una campaña de represalia total. No una escaramuza, no una operación punitiva, sino una guerra diseñada para aplastar a las tribus germanas y recuperar el honor perdido. Con esa orden, se encendió la chispa que daría inicio a una de las campañas más intensas, violentas y decisivas de la historia romana. La venganza estaba en marcha. Y lo que se aproximaba no era simplemente una batalla, sino el preludio de un choque colosal que resonaría en los siglos venideros. Este es el segundo capítulo. Lo que viene después no será menos devastador: marchas forzadas, incursiones nocturnas, traiciones, batallas que estremecerán los bosques germánicos y un duelo indirecto entre dos figuras cuyo enfrentamiento definirá el destino de un continente. El cruce del Rin y el despertar de las legiones. Cuando finalmente llegó la primavera, el Rin dejó de ser un río oscuro y helado para convertirse en un corredor vivo que anunciaba el movimiento inminente de los ejércitos romanos. Sus aguas, todavía frías y traicioneras, reflejaban los estandartes rojos que comenzaban a alinearse en sus orillas. Allí, ante uno de los límites más simbólicos del imperio, cientos de centuriones caminaban entre filas interminables de soldados, revisando armaduras, corrigiendo posiciones y asegurándose de que cada hombre entendiera con claridad lo que estaba por suceder. El cruce del Rin no era una simple maniobra logística, era una declaración de guerra, un mensaje que viajaría más rápido que cualquier mensajero a través de los bosques germánicos. Roma había despertado. Germánico llegó al campamento principal días antes del movimiento definitivo. Su presencia transformó el ambiente. No necesitaba discursos para inspirar a los soldados. Su sola figura, acompañada por el rumor de sus victorias anteriores y la nobleza de su linaje, bastaba para encender la moral de las tropas. Los veteranos se cuadraban con una mezcla de orgullo y respeto. Los jóvenes reclutas lo observaban con una admiración silenciosa, conscientes de que estaban a punto de marchar bajo el mando de un general que, para muchos, representaba la última esperanza de restaurar el honor de Roma. Germánico caminaba lentamente entre las filas, evaluando las caras, los escudos, las heridas cicatrizadas de los supervivientes de Teutoburgo. No pronunciaba grandes arengas, solo asentía, tocaba el borde de algunos estandartes, ofrecía una palabra breve pero precisa que,
por su austeridad, tenía más fuerza que un discurso preparado. Durante los días previos al cruce, el campamento se convirtió en un hervidero de actividad. Ingenieros militares construían puentes provisionales, reforzaban embarcaciones y calculaban las rutas más seguras. Los sacerdotes realizaban sacrificios para pedir la protección de los dioses, aunque incluso ellos sabían que los dioses no eran los que marchaban hacia los bosques, sino los hombres que tenían frente a sí la tarea de vengar a sus camaradas caídos. Los exploradores regresaban constantemente con informes inciertos sobre los movimientos de las tribus. La información era fragmentaria, contradictoria, propia de una tierra donde nada parecía tener forma definitiva. Pero lo que sí sabían es que Arminio estaba al tanto de la preparación romana. El caudillo germano se movía entre aldeas, exhortando a los jefes tribales a mantenerse unidos y preparando sus propias defensas. Ambos bandos, aunque separados por el río, podían sentir la presencia del otro como una sombra que crecía cada día. La mañana del cruce, una niebla espesa cubría el río. Lejos de ser un obstáculo, esa bruma ofrecía una oportunidad para un movimiento rápido y silencioso. Germánico, consciente del valor simbólico de ese día, decidió avanzar sin retrasos. El sonido que inauguró la marcha no fue un grito ni una orden estridente, sino el golpe firme de los remos romanos abriéndose paso entre las aguas. Las embarcaciones, cargadas de legionarios fuertemente armados, avanzaban en formación mientras las trompetas emitían notas graves que atravesaban la niebla con un tono más ritual que marcial. Era como si Roma cruzara no solo un río, sino un umbral entre el pasado y el destino que se aproximaba con la violencia inminente de una tormenta. Cuando los primeros legionarios pisaron la orilla germana, el silencio reinó durante unos segundos. Aquel territorio, vasto y opresivo, se extendía ante ellos con la solemnidad de un reino ancestral. Los árboles parecían más grandes que en cualquier tierra romana, y el aire, impregnado de humedad, espesaba cada respiración. Pero ese silencio se rompió cuando los centuriones comenzaron a ordenar la formación del campamento. Las herramientas golpearon el suelo, las estacas se clavaron en la tierra, los ingenieros se desplegaron sin descanso. Roma, incluso en tierra enemiga, construía orden en cuestión de horas. Era una demostración clara de disciplina, un recordatorio de por qué los romanos dominaban el mundo conocido. Sin embargo, cada hombre sentía en el fondo de su mente que estaban entrando en el territorio donde 3 legiones habían sido devoradas por la selva y la traición. A medida que avanzaban, el paisaje comenzaba a mostrar señales inquietantes. Árboles marcados con símbolos germánicos, rastros recientes de hogueras, huellas de animales mezcladas con pisadas humanas. Era evidente que los germanos observaban cada movimiento. No se presentaban a combatir, preferían vigilar, medir, esperar. Esta estrategia no sorprendía a Germánico, quien había estudiado a fondo el estilo de guerra tribal. Sabía que los germanos evitaban enfrentamientos directos hasta estar seguros de que tenían una ventaja decisiva. Sabía también que Arminio jamás caería en una confrontación abierta en territorio abierto sin antes haber preparado una emboscada o un movimiento envolvente. El general romano, consciente de ello, ordenó que las legiones avanzaran en formaciones más compactas, con los flancos reforzados y los auxiliares explorando constantemente los alrededores. Día tras día, las legiones avanzaban por caminos apenas transitables, abriéndose paso entre la maleza, desmontando trampas improvisadas, sorteando barrancos y cruzando ríos secundarios donde los ingenieros debían improvisar puentes rudimentarios. Marchaban con el peso no solo de sus armaduras, sino de la memoria de los hombres que habían muerto en ese mismo suelo. Por las noches, el campamento se establecía siempre con un nivel de disciplina impecable. Las torres de vigilancia se levantaban, los centinelas se turnaban cada pocas horas, y las fogatas se mantenían vigiladas para evitar ataques nocturnos. Pero incluso dentro de las defensas del campamento, muchos legionarios confesaban no poder dormir profundamente. No era miedo, era la conciencia de estar inmersos en una tierra donde cada sonido era sospechoso, donde cada sombra podía ser una avanzadilla enemiga, donde la victoria dependía tanto de la fuerza como de la resistencia mental. Mientras las legiones romanas continuaban su avance, las aldeas germanas más cercanas comenzaban a vaciarse. Mujeres, niños y ancianos desaparecían entre los árboles, llevándose consigo todo lo que pudieran cargar. Arminio había ordenado que no hubiera enfrentamientos prematuros. Quería que los romanos avanzaran más profundamente, que se adentraran hasta un punto donde su logística se volviera vulnerable. Su estrategia era tan peligrosa como inteligente, dejar que Roma se sintiera segura para luego golpear en el momento y lugar más inesperados. Arminio, oculto entre los bosques, observaba los movimientos romanos con atención.
Era consciente de que Germánico no era avaro. No cometería los mismos errores. Por eso debía ser aún más cuidadoso, más astuto y más paciente. Pero si Arminio era paciente, Germánico lo era aún más. Sabía que cada kilómetro avanzado era una provocación directa, un desafío que obligaba a las tribus a reagruparse. No buscaba una batalla inmediata, buscaba traer a su enemigo hacia una confrontación inevitable donde la disciplina romana pudiera sobreponerse a la ferocidad germana. Por eso continuó avanzando, quemando aldeas estratégicas, recuperando puntos clave y liberando prisioneros romanos que habían sido capturados después de Teutoburgo. Cada liberación añadía un elemento emocional a la campaña. Muchos de esos supervivientes, desfigurados o mutilados, contaban historias dolorosas que inflamaban el ánimo de las tropas. Roma no solo avanzaba por orgullo, avanzaba para recuperar a sus hijos perdidos. El capítulo termina con las legiones estableciendo un campamento fortificado a escasas jornadas de los territorios donde Arminio había comenzado a reunir a los jefes tribales. Allí, en ese punto donde la civilización romana chocaba literalmente con las sombras del bosque germano, comenzaba a gestarse el enfrentamiento decisivo. Los soldados afilaban sus espadas bajo un cielo que parecía anticipar el choque de dos mundos. Germánico estudiaba mapas improvisados, confiando tanto en sus exploradores como en su intuición. Y en lo profundo del bosque, Arminio preparaba el siguiente movimiento con la calma de un hombre que conocía tanto a su enemigo como a sí mismo. Este es el final del capítulo 3, pero la historia está lejos de alcanzar su clímax. Lo que vendrá será aún más implacable: incursiones nocturnas, choques inesperados, traiciones internas, estrategias que pondrán a prueba el genio militar de ambos líderes. Finalmente, las primeras grandes batallas donde Roma intentará recuperar no solo sus estandartes, sino su alma. Las alianzas del bosque y el pacto de sangre. Durante las semanas que siguieron al avance romano, el interior de Germania se convirtió en un territorio desgarrado por tensiones invisibles. Las tribus, aunque unidas en su odio al invasor, no eran un bloque uniforme. Cada clan tenía su historia, sus rencillas, sus heridas antiguas, sus orgullos que no siempre se doblegaban ante la necesidad común. Arminio, consciente de la fragilidad de esa cohesión, se desplazaba sin descanso entre aldeas dispersas, bosques insondables y fortalezas hechas de madera cruda, reuniendo a los jefes tribales para sellar alianzas que sabía que eran tan necesarias como precarias. La victoria de Teutoburgo lo había convertido en un héroe ante la mirada de su pueblo, pero también en un objetivo para la envidia, la sospecha y las rivalidades internas. En una vasta explanada rodeada por encinas que parecían tan antiguas como la propia tierra, Arminio convocó a una asamblea tribal. Llegaron jefes de los queruscos, brúcteros, catos, marsos y otras tribus menores cuyos nombres se perdieron para la historia pero cuyos guerreros influirían en el destino de Europa. Algunos acudieron con séquitos armados que miraban con desconfianza a los demás, otros llegaron solos, confiando en que la figura del líder germano sería suficiente para garantizar su seguridad. El ambiente estaba cargado de tensión. Las voces se superponían, los argumentos chocaban, los egos se resentían. Las viejas disputas parecían resurgir con fuerza, amenazando con deshacer la frágil unión que tanto costó construir. Arminio, sin embargo, no perdió la compostura. Su presencia imponía respeto incluso entre quienes lo recelaban. Había en él una mezcla de autoridad natural y experiencia que lo distinguía del resto. Conocía el protocolo romano, entendía la estrategia militar como pocos germanos, y sobre todo, poseía la habilidad de prever el movimiento del enemigo. Cuando habló, lo hizo con la voz grave y serena de alguien que cargaba sobre los hombros el peso de un destino que no había elegido pero que aceptaba sin vacilación. Explicó que la presencia de Germánico al frente del ejército romano cambiaba por completo la naturaleza de la guerra. No se enfrentaban a un comandante mediocre, sino a uno que había sido formado en la más estricta disciplina romana, dotado además de un carisma que podía inspirar a sus legiones incluso en territorio enemigo. La amenaza era real, enorme, y subestimarla sería una condena segura. Los jefes, pese a su orgullo, no podían ignorar la evidencia. Habían visto a sus exploradores regresar con noticias inquietantes, las legiones avanzaban con orden implacable, levantaban campamentos inexpugnables en cuestión de horas y contaban con auxiliares galos y bátavos cuya ferocidad igualaba o incluso superaba a la de los propios germanos. La disciplina romana era una herramienta tan mortal como sus espadas. Para contrarrestarla, las tribus necesitaban algo que nunca habían tenido: coordinación. Pero lograrla requería algo más que palabras. Arminio propuso un pacto de sangre, un ritual ancestral que vinculaba a los participantes no solo por conveniencia, sino por un compromiso casi sagrado. La ceremonia,
ejecutada bajo la luz tenue de una luna cubierta por nubes, consistió en que cada líder dejara caer una gota de su sangre en un cuenco común, mezclándola con la de los demás. Era una práctica antigua, pero poderosa. Simbolizaba que todas las tribus estaban dispuestas a compartir el destino, ya fuera la victoria o la destrucción. Mientras tanto, en el campamento romano, la situación también evolucionaba. Germánico había recibido informes detallados de sus exploradores y auxiliares germanos leales a Roma, quienes describían la creciente cohesión entre las tribus. Esta información no lo desanimaba, al contrario, lo estimulaba. Sabía que enfrentar a un enemigo fragmentado era más fácil, pero también sabía que derrotar a una alianza sólida otorgaría a Roma una victoria de impacto duradero. El general romano se reunía cada noche con sus comandantes para analizar rutas, elaborar estrategias y anticipar los posibles movimientos de Arminio. Sus conversaciones eran largas, tensas, llenas de precauciones y advertencias. Las condiciones del terreno hacían que cualquier error fuese fatal. El bosque podía tragarse a una legión entera si avanzaban con excesiva confianza. Sin embargo, Germánico poseía una ventaja que no había existido en tiempos de Varo: la experiencia. Conocía ya los métodos germánicos y sabía que Arminio no se arriesgaría a una batalla abierta en un terreno que no hubiera preparado cuidadosamente. Por eso, decidió prestar atención no solo a los movimientos del enemigo, sino también al comportamiento del propio paisaje. Ordenó que los ingenieros estudiaran los cambios en el terreno, que los exploradores buscaran patrones inusuales en las rutas y que los centuriones mantuvieran una disciplina más estricta que nunca. Estaba decidido a evitar emboscadas a cualquier precio, aunque ello significara avanzar más lentamente de lo que algunos oficiales deseaban. Las legiones, por su parte, comenzaban a sentir el desgaste de la campaña. No era el cansancio físico lo que los abatía, pues estaban acostumbrados a las marchas largas y las condiciones adversas, sino la sensación constante de estar siendo observados por un enemigo invisible. El bosque parecía poblado de ojos, oídos y sombras. A veces, escuchaban el crujir de ramas, pero al revisar no encontraban rastro alguno. Otras veces, los centinelas afirmaban haber visto figuras moverse entre los árboles, pero desaparecían antes de que pudieran identificarlas. Este juego psicológico era parte de la estrategia germana, y Germánico lo sabía. Por eso reforzaba los turnos de vigilancia y mantenía a las tropas en un estado de alerta constante, consciente de que el enemigo intentaría desgastarlos mentalmente antes de buscar un enfrentamiento físico. Mientras Roma y Germania afinaban sus maquinarias de guerra, el clima político en el interior de las tribus alcanzaba un punto de ebullición. No todos confiaban plenamente en Arminio. Algunos sospechaban que su ambición terminaba por convertirlo en una figura demasiado cercana a un rey, y el concepto de rey era casi un insulto para los pueblos germanos, que despreciaban la subordinación a una sola autoridad. Otros temían que su victoria en Teutoburgo hubiese sido un golpe de suerte irrepetible. Y otros simplemente resentían el hecho de que los romanos temieran más a Arminio que al resto de los jefes juntos. El líder querusco percibía esas tensiones y las manejaba con paciencia, recordando que una alianza basada en la fuerza no resistiría el peso de una campaña prolongada. Necesitaba convencer, no imponer. Cuando la asamblea tribal terminó, Arminio se retiró con sus consejeros más cercanos. Allí, lejos de la multitud y las tensiones políticas, mostró una faceta más reflexiva. Sabía que la mayor batalla de su vida se aproximaba. Sabía que Germánico no se dejaría atrapar con facilidad. Sabía también que, si perdía, no solo él caería, sino todo lo que había construido: la unión de las tribus, la ilusión de independencia, la esperanza de mantener a Roma más allá del Rin. En su mente, la victoria ya no era solo una necesidad militar, sino un deber hacia su pueblo y hacia la historia. El capítulo concluye con ambos mundos tensando sus fuerzas. Roma avanza con disciplina impecable. Germania se une bajo un pacto solemne. Ambos líderes observan el horizonte con la certeza de que el siguiente movimiento marcará el desarrollo de una guerra que arrasará bosques, ríos, aldeas y corazones. Germánico se alista para una confrontación que pondrá a prueba todo lo que aprendió de su linaje y de la historia militar romana. Arminio, por su parte, se prepara para defender no solo su orgullo, sino el futuro de su tierra. Lo que viene será aún más devastador: incursiones rápidas, estrategias brillantes, enfrentamientos directos y decisiones que cambiarán la vida de miles. La guerra entre Roma y las tribus germanas está por comenzar verdaderamente. Este es solo el preludio. El avance hacia el corazón de Germania. El amanecer de aquel día no trajo alivio ni esperanza. En los límites del bosque de Teutoburgo,
donde el recuerdo de la masacre aún impregnaba cada raíz y cada rama, el ejército de Germánico se preparaba para una de las marchas más decisivas de la campaña. Era el momento de internarse más allá de los territorios previamente explorados, adentrándose en el auténtico corazón tribal, una región que Roma jamás había logrado dominar y que, para muchos soldados, parecía un territorio suspendido entre la realidad y los mitos. Aquella marcha no era simplemente un movimiento militar, sino un desafío directo a Arminio, a su prestigio y a todo lo que representaba su victoria sobre las legiones de Varo. El terreno se volvía más hostil con cada milla. Las colinas comenzaban a elevarse de manera irregular, los bosques se hacían más densos, y los senderos se transformaban en lodazales que devoraban pies, ruedas y cascos por igual. Los hombres de Germánico estaban exhaustos por la reconstrucción del campo de batalla que aún resonaba en sus mentes, pero el impulso de la venganza era más fuerte que cualquier cansancio físico. Sabían que estaban persiguiendo algo más que un enemigo, estaban tras la reivindicación de Roma, de sí mismos y de la memoria de aquellos compañeros cuyas osamentas habían recuperado con sus propias manos. La marcha continuó, lenta pero firme, mientras los exploradores regresaban con advertencias sobre movimientos dispersos entre los árboles, signos de que los germanos los observaban desde las sombras. Germánico, montado sobre su caballo, avanzaba junto a su estado mayor y vigilaba todo con ojos calculadores. Sabía que Arminio no presentaría una batalla frontal si no lo consideraba necesario, era demasiado astuto para desperdiciar la ventaja del terreno. Sus tácticas eran las de un depredador que no se muestra hasta el instante preciso en el que puede desangrar a su presa. Por esa razón, Germánico ordenó una formación más cerrada, con los flancos protegidos por cohortes auxiliares especializadas en combate en bosques. El general comprendía perfectamente que aquella campaña no podía librarse como en las llanuras de Hispania o en los campos abiertos de la Galia. Estaban en un territorio donde cada tronco podía ocultar una emboscada, donde cada curva del camino podía significar la muerte. Las lluvias comenzaron a caer con fuerza al mediodía, convirtiendo la marcha en una prueba de resistencia casi insoportable. Las capas empapadas pesaban como plomo, y los escudos se volvían resbaladizos, difíciles de sujetar. Muchos legionarios maldecían por lo bajo, pero ninguno se permitía el lujo de quejarse en voz alta. La presencia de Germánico era un recordatorio constante de disciplina y orgullo. Para ellos, aquel líder no era simplemente un aristócrata romano, sino un comandante con el que compartirían la muerte sin dudarlo. Esa devoción era el mayor recurso de Germánico, quizás incluso más valioso que las tropas mismas. Al caer la tarde, la vanguardia llegó a una zona pantanosa donde los árboles se abrían para revelar una amplia extensión cubierta de niebla. Los exploradores informaron que, al otro lado de aquel terreno, se encontraban aldeas pertenecientes a una confederación tribal aliada de Arminio. No era un asentamiento grande, pero sí una posición estratégica desde donde los germanos podían hostigar la marcha romana con facilidad. Germánico decidió detener la columna y prepararse para avanzar al amanecer, consciente de que cruzar un pantano bajo oscuridad era una invitación al desastre. Ordenó levantar un campamento fortificado, y los legionarios, pese al agotamiento, comenzaron a erigir empalizadas y fosos como tantas veces lo habían hecho en otros rincones del imperio. Mientras los hombres trabajaban, Germánico se retiró a su tienda para analizar los informes de los tribunos. Las discusiones se centraron en cómo cruzar el pantano sin exponerse a emboscadas, pues la niebla era tan densa que reducía la visibilidad a unos metros. Algunos proponían bordearlo, pero eso significaría retrasar la campaña varios días y dejarles a los germanos la iniciativa. Otros preferían cruzarlo con una avanzadilla ligera que abriera paso, aunque eso implicaba un riesgo considerable. Germánico escuchó en silencio, evaluando cada propuesta, pero en su interior ya tenía una decisión tomada. El ejército cruzaría el pantano en formación cerrada, con los auxiliares ilirios en la vanguardia y las legiones avanzando tras ellos. No podían permitirse perder tiempo, y cada demora era una ventaja regalada a Arminio. La noche avanzó lentamente. El viento traía sonidos indistinguibles desde el pantano, croares, chapoteos y lo que algunos juraban eran voces humanas. Pero en aquel lugar, donde la naturaleza misma parecía rechazar la presencia romana, nadie podía estar completamente seguro de lo que escuchaba. Los centinelas recorrieron el perímetro del campamento con tensión en cada paso, sabiendo que los germanos eran maestros del sigilo. Sin embargo, ningún ataque se produjo. Arminio seguía observando, calculando, esperando el instante adecuado para golpear. Cuando finalmente llegó el amanecer y el ejército comenzó a movilizarse, el silencio era casi absoluto. Los hombres se internaron en el pantano lentamente, hundiendo sus sandalias en el barro oscuro.
Cada paso requería esfuerzo, y la niebla parecía tragarse la columna, devorándolos uno por uno. El sonido de las armaduras se mezclaba con el croar de los anfibios y el crujido de las cañas. Pero lo que más inquietaba a los legionarios era la sensación de estar siendo observados desde todos los ángulos, como si los árboles mismos fueran espías de Herminio. El cruce tomó horas. A medida que avanzaban, comenzaron a encontrar señales de paso reciente, huellas ligeras, restos de fogatas apagadas, ramas rotas de manera artificial. Los germanos habían estado allí, y probablemente aún estaban cerca. Cuando finalmente emergieron del pantano y alcanzaron tierra firme, la tensión estalló como un latigazo. Tambores germanos resonaron desde la distancia, y los cuernos de guerra comenzaron a sonar entre los árboles. El ataque que Germánico sabía que llegaría finalmente se estaba desatando. Pero eso formaría parte del capítulo siguiente. Por ahora, Roma había logrado una cosa fundamental, adentrarse más que nunca en territorio enemigo. Y Germánico, con su ejército empapado y exhausto, sabía que el verdadero combate apenas estaba comenzando. El fuego entre los árboles. El silencio justo antes de la batalla se sintió casi antinatural. Aún con el sol levantándose lentamente entre la bruma espesa que cubría los bordes del pantano, el aire parecía detenido, como si el propio bosque contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de desatarse. Germánico observaba desde una elevación natural, flanqueado por sus oficiales, mientras las legiones emergían del pantano una tras otra, empapadas hasta los muslos, cansadas pero alertas, sabiendo que aquel terreno había sido elegido por sus enemigos con un propósito claro: romper la columna romana cuando se encontrara más vulnerable. Los primeros cuernos germanos resonaron con un bramido que hizo vibrar el pecho de los legionarios. No era un sonido ordenado ni disciplinado, sino un clamor salvaje, primitivo, surgido de parajes donde la guerra aún era un acto tribal, impulsado por la furia antes que por la estrategia. Era un ruido diseñado para infundir miedo, para recordar a los romanos que estaban lejos de su mundo de mármol, leyes y disciplina, y que habían entrado en la piel misma de Germania, donde los dioses de la guerra tenían nombres que en Roma nadie había oído. A medida que los sonidos se multiplicaban, Germánico ordenó formar líneas defensivas en la única zona ligeramente despejada que habían encontrado al salir del pantano. El general no tenía intención de permitir que los germanos partieran a su ejército en fragmentos mal organizados. Sabía que la única forma de sobrevivir a un ataque de este tipo era reforzar la cohesión, mantener la disciplina y usar la férrea estructura legionaria para neutralizar la ferocidad de los clanes germánicos. Así, mientras los auxiliares avanzaban ligeramente hacia los flancos, las legiones formaron 3 líneas escalonadas con escudos al frente, lanzas listas y los centuriones recorriendo el frente gritando órdenes que se mezclaban con los ecos del bosque. La primera oleada enemiga surgió de entre los árboles sin advertencia, una masa de guerreros con lanzas largas, hachas anchas y escudos de madera que parecían extensiones de sus propios brazos. Avanzaban sin la menor intención de conservar energía o protegerse de la formación romana. Su objetivo era romper la línea a base de fuerza bruta y velocidad. Los primeros enfrentamientos fueron caóticos, con los auxiliares ilirios recibiendo el impacto inicial y respondiendo con una serie de golpes calculados, diseñados para frenar el ímpetu sin perder la formación. Pero incluso ellos, acostumbrados a combatir en terrenos irregulares, sintieron la presión del choque. El bosque amplificaba los gritos, los choques de metal y el crujido de las ramas rotas bajo los pies de los combatientes. A la distancia, los árboles parecían agitarse con vida propia, como si estuvieran observando el combate desde lo alto. Germánico permanecía atento, analizando el desarrollo de la batalla en tiempo real. Notó que los germanos intentaban empujar hacia la derecha, buscando forzar un hueco en los auxiliares donde podían colarse para rodear la formación romana. Sin perder tiempo, envió un mensajero para reforzar ese sector con una cohorte de la Legio 21 Rapax, cuyos soldados avanzaron rápidamente, clavando sus escudos en el barro para estabilizar la línea antes de que pudiera colapsar. El contraataque romano comenzó a medir su efecto. Las legiones de la primera línea, aprovechando el agotamiento del impulso inicial germano, avanzaron paso a paso, manteniendo la disciplina como una máquina implacable. No avanzaban con velocidad, sino con determinación, y cada movimiento coordinado empujaba a los germanos hacia atrás, rompiendo el frenesí inicial y obligándolos a combatir en estrechos donde la formación romana era superior. Algunos germanos retrocedían para reorganizarse, otros presionaban aún más, impulsados por la rabia, pero la marea comenzaba a cambiar lentamente a favor de Roma. Lo que Germánico no había anticipado era la aparición repentina de una segunda fuerza germana que surgió desde un flanco más profundo del bosque. Esta nueva oleada, mucho más numerosa que la primera,
Llevaba consigo grandes escudos ovalados y lanzas pesadas capaces de atravesar incluso los mejores cascos romanos. La intención de Arminio, o de quienquiera que liderara aquella fuerza, era evidente: atacar el flanco romano mientras la primera oleada aún mantenía ocupadas a las líneas frontales. El movimiento, de haber sido realizado contra otro general, podría haber decidido la batalla. Pero Germánico reaccionó con rapidez. Ordenó a su caballería auxiliar que rodeara el pantano por un estrecho sendero lateral que los exploradores habían identificado horas antes. Aquella maniobra era arriesgada, pues los caballos corrían el riesgo de resbalar o quedar atrapados en el barro, pero si lograban posicionarse a tiempo, podrían golpear la retaguardia de la nueva fuerza germana y evitar que ésta desbordara el flanco. Los jinetes partieron sin cuestionar la orden, conscientes de que su movimiento podía marcar la diferencia entre la victoria y el desastre total. Mientras tanto, la situación en el frontis se volvía cada vez más tensa. Los germanos, reforzados y reorganizados, comenzaron un ataque conjunto que hizo tambalear a la primera línea romana. Los centuriones gritaban órdenes entre el ruido ensordecedor, los portaestandartes levantaban sus insignias para mantener la coherencia y las espadas romanas buscaban cualquier hueco entre los escudos enemigos. La batalla se transformó en un combate cerrado, brutal, donde cada metro era disputado como si fuera el último. Fue entonces cuando los cuernos romanos sonaron desde el flanco derecho. La caballería había logrado completar su maniobra y cayó sobre la retaguardia germana con una violencia que cambió el curso del combate. Los jinetes, armados con lanzas y espadas cortas, atravesaron la formación enemiga como una cuña, sembrando confusión y pánico entre los guerreros que no esperaban un ataque en ese momento. El golpe fue tan efectivo que la segunda oleada germana comenzó a desmoronarse, lo que permitió a las legiones romanas recuperar la iniciativa y avanzar nuevamente. La batalla se alargó durante horas. El sol, que había comenzado a levantarse tímidamente, ahora iluminaba los cuerpos caídos, la sangre mezclada con barro y las sombras interminables del bosque. Finalmente, cuando las fuerzas germanas comenzaron a retirarse hacia los árboles, dejando atrás a sus muertos, Germánico supo que había ganado la primera gran confrontación de aquella campaña dentro del territorio profundo de sus enemigos. Pero también sabía que aquello era solo el principio. Arminio estaba en algún lugar más allá de esos árboles, observando, analizando, esperando el próximo instante para atacar. El bosque, aunque temporalmente silencioso, prometía nuevas batallas, nuevas emboscadas y una resistencia feroz. Roma había demostrado su fuerza, pero Germania aún no había mostrado lo peor de sí. Germánico dio la orden de reagrupar, atender a los heridos y preparar el siguiente movimiento. La campaña no había terminado ni de lejos. El fuego entre los árboles apenas había comenzado. Las sombras del Weser. El día posterior a la batalla en el pantano no trajo celebración alguna. Los hombres estaban exhaustos, cubiertos aún de la mezcla de barro y sangre que se había adherido a sus túnicas y armaduras como una segunda piel. Las heridas, incluso las superficiales, ardían con el frío húmedo de la selva germánica. Pero Germánico no era un comandante que se permitiera detener la marcha más de lo estrictamente necesario. Sabía que Arminio no se retiraba para lamer sus heridas, se retiraba para reorganizarse, para aprovechar su conocimiento del terreno y golpear de nuevo desde un ángulo inesperado. Por eso, antes de que la niebla matinal se disipara por completo, Germánico dio la orden de preparar al ejército para una nueva marcha. Esta vez no avanzarían a ciegas. Los exploradores, acompañados de guías tribales que se habían aliado a Roma por intereses propios, se adelantaron por varios kilómetros para estudiar el terreno y detectar señales de movimientos enemigos. Su informe, al regresar, fue claro: las fuerzas de Arminio se dirigían hacia el río Weser, un punto estratégico que marcaba la entrada a las tierras de la Confederación Querusca. El Weser no era un río cualquiera. Era un límite natural que había sido utilizado durante siglos por las tribus germánicas para separar territorios, una barrera que dificultaba el avance de cualquier ejército que no estuviera habituado a sus riberas fangosas. Para los romanos, cruzarlo en territorio hostil representaba un desafío de enorme magnitud. Pero para Arminio, defenderlo sería la oportunidad perfecta de atrapar a las legiones en un cruce peligroso y destruirlas como hizo con las de Varo. Germánico lo sabía. Por eso decidió avanzar con cautela, dividiendo al ejército en varias columnas que convergerían en un punto acordado cerca del río, evitando concentrarse en un solo sendero donde una emboscada pudiera resultar letal. Aún así, la marcha fue lenta y agobiante. El bosque parecía cada vez más cerrado y los árboles crecían tan juntos que formaban una especie de bóveda natural que bloqueaba la luz. La humedad impregnaba el aire, dificultando la respiración,
y el suelo blando hacía que cada paso fuese un esfuerzo. A medida que avanzaban, comenzaron a encontrar rastros del paso de los germanos. Pequeños campamentos abandonados, restos de hogueras, huesos de animales consumidos recientemente. En algunos casos, incluso señales más siniestras, troncos tallados con símbolos rúnicos, advertencias silenciosas que parecían decirles que estaban entrando en un territorio donde Roma no era bienvenida. Los legionarios los observaban con inquietud, pero los centuriones los obligaban a mantener la marcha sin caer en supersticiones. El enemigo quería sembrar miedo, y la disciplina era el único antídoto. Finalmente, tras 2 días de marcha ininterrumpida, las columnas comenzaron a escuchar el murmullo del Weser. No era un murmullo suave, sino un sonido profundo, casi gutural, como si el río mismo gruñera ante la presencia del ejército romano. Al llegar a las orillas, la visión no fue alentadora, un curso de agua amplio, de corriente impredecible, bordeado por laderas boscosas que ofrecían al enemigo posiciones ideales desde donde lanzar jabalinas, flechas o piedras. Era, desde cualquier punto de vista, un escenario perfecto para una emboscada. Germánico ordenó levantar un campamento fortificado a una distancia prudente de la orilla. No cometería el error de forzar un cruce inmediato. Primero tenía que estudiar el terreno, evaluar qué tan profundo era el río en distintos puntos y determinar si existían vados naturales que permitieran a las tropas cruzar con relativa seguridad. Envió a los batidores y a los ingenieros militares para iniciar la inspección. Estos hombres, acostumbrados a construir puentes improvisados en campañas anteriores, sabían que el Weser no era un simple obstáculo geográfico, sino un enemigo en sí mismo. Mientras las primeras cohortes se instalaban en palizadas y fosos, Germánico se reunió con sus tribunos en la tienda principal. Sobre la mesa había un mapa rudimentario de la región, repleto de anotaciones basadas en los informes de los exploradores. El general señaló varios puntos en la ribera opuesta donde era probable que Arminio estuviera concentrando fuerzas. La preocupación era evidente: si los germanos lograban bloquear el cruce, la campaña podría estancarse por semanas, dándoles tiempo para llamar refuerzos desde otras tribus. Uno de los tribunos, Agrícola, sugirió construir una flota improvisada con maderas locales. Pero Germánico sabía que tal empresa tardaría demasiado y que los materiales disponibles eran escasos. Otro oficial propuso desviar la marcha hacia un punto más estrecho del río, aunque eso implicaba adentrarse por un bosque aún más denso y desconocido. Cada opción tenía sus riesgos, y el general lo sabía. Sin embargo, la inacción era la peor de todas. Germánico decidió actuar de manera agresiva, avanzaría al borde mismo del río, obligando a los germanos a mostrarse. Esa misma noche, mientras las hogueras iluminaban el campamento, los legionarios escucharon ruidos provenientes del otro lado del río. Eran voces, tambores, y en ocasiones, el sonido de cuernos distantes. No se trataba de un ataque, sino de una demostración calculada. Arminio quería que Roma supiera que estaba allí, esperando. Quería que el miedo hiciera parte del combate incluso antes de que se desenvainaran las espadas. Pero Germánico no era un hombre que se dejara impresionar por espectáculos. Sabía que cada ruido era un intento de erosionar la moral romana, y no lo permitiría. Al amanecer siguiente, dio la orden de avanzar en formación cerrada, bordeando el río en una línea larga y disciplinada. Los germanos, desde la otra orilla, observaban en silencio. La tensión se podía sentir incluso en el aire frío que recorría la ribera. A cada tramo, los exploradores regresaban con nuevos informes. Los queruscos se estaban concentrando en un punto más al norte, donde el río formaba un meandro que podría obligar a las legiones a cruzar por una zona fangosa. Germánico comprendió que ese era el lugar escogido para la próxima gran confrontación. Pero antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, un mensajero regresó desde el extremo de la columna con noticias preocupantes. Habían encontrado rastros de una fuerza germana avanzando entre los árboles, no para atacar el frente romano, sino para colocarse en una posición desde donde podrían cortar la retaguardia. Era una maniobra que recordaba dolorosamente las tácticas empleadas contra Varo años atrás. Germánico comprendió que el tiempo estaba a punto de agotarse. Si no cruzaba el Weser antes de que Arminio completara su maniobra envolvente, su ejército correría peligro de quedar atrapado entre el río y el bosque. La campaña entera podría derrumbarse. Era el momento de decidir. Y Germánico, como siempre, elegiría la opción más audaz. Pero esa audacia tendría que esperar al capítulo siguiente. El Weser aguardaba, con sus aguas turbias y sus sombras en movimiento. Y la guerra, lejos de menguar, estaba a punto de volverse aún más despiadada. Las voces del desierto eterno.
El viaje continuó hacia una extensión que parecía no pertenecer a ningún mundo conocido, un desierto sin nombre, tan vasto que los mapas preferían ignorarlo y los viajeros lo temían como si en él residiera la muerte misma. No había dunas suaves ni horizontes ondulantes, el paisaje era una planicie de polvo rojo, tan fino como ceniza volcánica, que se levantaba en espirales silenciosas cada vez que el viento respiraba. Durante días, el grupo caminó sin ver signos de vida, sin escuchar más sonido que el de sus propias pisadas crujientes y el golpe seco de la brisa que rasgaba sus capas. Pero lo que hacía que el desierto fuese verdaderamente aterrador no era su vacío, sino su silencio, un silencio tan absoluto que parecía absorber los pensamientos, tragarse los recuerdos y dejar al viajero desnudo frente a su propia mente. Mientras avanzaban, el aire comenzó a cambiar. Una sensación extraña, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, se apoderó de todos. No tardaron en notar que el silencio había dejado de ser natural, ahora tenía un peso, una intención. A medida que el sol caía en un rojo profundo, sombras imposibles comenzaron a extenderse bajo sus pies, deformándose, estirándose, como si el desierto quisiera arrancarle sus formas y rehacerlas a su antojo. La temperatura descendió de forma repentina, tanto que el aliento se volvió visible, algo inusual para un paraje ardiente. Fue entonces cuando empezaron a escucharse las primeras voces, susurros casi inaudibles, como pensamientos ajenos que se deslizaban justo detrás de los oídos, sin origen ni dirección clara. Al principio, nadie quiso mencionarlo. Cada uno creyó que era víctima del cansancio, del hambre o del calor acumulado. Pero las voces se hicieron más persistentes, más nítidas, y pronto fue imposible ignorarlas. No eran voces desconocidas, eran familiares. Un susurro llevaba el timbre de un ser amado perdido hacía años, otro repetía palabras que creían enterradas en el pasado, frases que jamás volvieron a pronunciarse en vida. El desierto tenía la capacidad de leerlos, de tantear sus heridas más antiguas, de arrancarles la coraza emocional para exponer lo que más les dolía. Nadie estaba preparado para esa clase de confrontación, pues el enemigo, en esta ocasión, no era física ni visible, sino íntimo y profundamente personal. La tensión creció hasta hacerse insoportable. Uno de los guerreros, incapaz de distinguir entre la realidad y las ilusiones que el desierto arrojaba sobre él, comenzó a gritar, reclamando que veía figuras moviéndose a lo lejos, sombras que imitaban el rostro de su hermano fallecido. Antes de que los demás pudieran detenerlo, echó a correr hacia la nada, desesperado por alcanzarlo o por escapar de su tormento mental. Lo siguieron, pero avanzó demasiado rápido, como si algo lo hubiera tomado de la mano y lo arrastrara hacia las profundidades del vacío. De repente, el suelo bajo sus pies tembló, abrió una grieta inmensa, y la figura del hombre desapareció, tragada por un abismo que se cerró tan rápido como había surgido. Ni un grito, ni un eco, ni una señal de que alguna vez hubiera existido. El desierto no perdonaba errores. Después de aquel incidente, el grupo comenzó a caminar más unido, casi hombro con hombro, temiendo que la arena misma intentara separarlos. Las voces continuaron, pero ahora ya no parecían susurros, eran diálogos completos, relatos elaborados de momentos que jamás habían vivido, como si el desierto estuviera creando vidas paralelas solo para confundirlos. A veces, los pensamientos se mezclaban entre ellos, haciéndoles creer que estaban comunicándose mentalmente. La frontera entre mente y entorno se desdibujaba con cada paso, y el hecho de no saber qué parte de lo que percibían era real los llevó al borde de la paranoia. Sin embargo, fue en ese caos psicológico donde emergió una revelación. Una de las voces, distinta a las demás, no imitaba a nadie conocido ni repetía recuerdos familiares. Era más profunda, más antigua, con una tonalidad que casi parecía surgir del propio planeta. Les hablaba no para atormentarlos, sino para advertirles. Les decía que no fueran hacia el oeste, que no siguieran el camino marcado por el sol poniente, pues allí se encontraba algo que ni los vivos ni los muertos debían contemplar. Pero la advertencia no iba dirigida al grupo entero, sino únicamente al protagonista, quien sintió que la voz resonaba dentro de su pecho, como si lo hubiera elegido a él por alguna razón que todavía no comprendía. Intrigado y perturbado por igual, decidió ocultar ese mensaje al resto del equipo. No sabía si era una trampa, una visión o una pista del destino mismo, pero algo le decía que la voz sabía más sobre su misión de lo que él mismo había imaginado. La advertencia terminó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí una inquietud profunda. Desde ese momento, cada paso sobre la arena se sintió como una prueba, cada sombra como un observador silencioso, y cada susurro como una promesa de algo que estaba por revelarse. Al final del día, cuando el grupo creyó que no podía soportar más, el desierto hizo algo inesperado.
abrió el horizonte. A lo lejos, en medio de la llanura roja, apareció una estructura que parecía imposible en un lugar tan muerto. Era una torre solitaria, tan alta que parecía tocar el cielo, hecha de piedra negra y lisa, sin inscripciones, sin ventanas, sin señales de vida. En su cima ardía una luz tenue, pulsante, como un corazón que latía dentro de un cuerpo inerte. El protagonista sintió, de manera instintiva, que esa torre tenía relación con la voz que lo había llamado. Y así, mientras el viento del desierto comenzaba a soplar con una intensidad que recordaba al aullido de un ser viviente, el grupo se dirigió hacia la torre, sin saber que estaban a punto de entrar en un territorio donde la realidad dejaría de ser un límite y el mundo antiguo comenzaría a despertar. La torre que respira. La torre negra se alzaba ante ellos como un monolito olvidado por los dioses, una estructura tan ajena al paisaje que parecía haber sido arrancada de otro mundo y plantada allí por la fuerza. A medida que el grupo se acercaba, una sensación de presión crecía en el aire, como si la torre expulsara un pulso invisible que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Cada paso se volvía más pesado, y aunque el sol se mantenía firme en el cielo, la sombra del coloso parecía devorar la luz, proyectándose hacia ellos de forma antinatural. No era una sombra común, sino una masa oscura que ondulaba con un ritmo propio, semejante al latido de un ser dormido. Cuando finalmente se detuvieron frente a la base de la estructura, descubrieron que la superficie de la torre no era piedra lisa como habían creído. Estaba cubierta de un patrón de líneas entrelazadas, tan finas que parecían venas. Al tocarlas, una vibración recorrió la mano del protagonista, como si la torre hubiese respondido al contacto. Retiró los dedos de inmediato, pero la sensación persistió, un cosquilleo helado que se extendió por su brazo y subió hasta su pecho. Los demás no se atrevieron a acercarse. La torre no solo imponía respeto, imponía un miedo primitivo que el instinto reconocía antes que la razón. El silencio que la rodeaba era distinto al del desierto. Aquí no había voces, ni susurros, ni recuerdos distorsionados. Era un silencio absoluto, tan profundo que hacía que el sonido de la respiración pareciera un grito. Y sin embargo, la torre rompía ese silencio con un pulso casi imperceptible, un tum-tum lento, rítmico, cadencioso. Como si estuviera viva. Como si estuviera esperando. El protagonista sintió que ese latido se sincronizaba con el suyo, y durante un instante, creyó escuchar nuevamente la voz que había surgido en el desierto. No decía palabras, era una vibración, un llamado sutil, una invitación disfrazada de advertencia. Una apertura se reveló entonces en la base de la torre. No se escuchó ningún movimiento, ningún mecanismo, simplemente apareció, como si la torre hubiese decidido abrirse por voluntad propia. Era una entrada angosta, tallada en un arco perfecto, suficiente para que una persona pasara inclinándose. Del interior emanaba una luz pálida, azulada, que contrastaba con el exterior oscuro. El guía del grupo fue el primero en protestar, asegurando que entrar en un lugar así era arriesgar la vida sin necesidad. Pero el protagonista ya estaba sintiendo un impulso irresistible. No era curiosidad ni valentía, era un tirón, un vínculo que no sabía explicar. El mismo llamado que surgió en el desierto ahora lo empujaba hacia la oscuridad. Decidió entrar solo. Argumentó que, si se trataba de una trampa, no tenía sentido poner a todos en peligro. Los demás se opusieron, pero al final, ninguno se atrevió a seguirlo. Con el corazón palpitando al ritmo del latido de la torre, cruzó el umbral. La luz azul lo envolvió, y un frío súbito se apoderó de su cuerpo, como si hubiera atravesado una membrana líquida. Dentro, el aire era espeso, casi tangible, y la sensación de estar siendo observado se intensificó hasta convertirse en una certeza innegable. El interior de la torre no tenía escaleras, pasillos o salas como las de una estructura normal. Era un cilindro perfecto que se extendía hacia arriba y hacia abajo sin fin visible. Las paredes estaban cubiertas del mismo patrón de venas que el exterior, pero aquí brillaban tenuemente, transportando una energía que fluía en todas direcciones. Cada vena palpitaba al ritmo del latido central. Y en el centro de ese espacio, flotando a pocos metros del suelo, había un objeto que parecía imposible, un fragmento de piedra negra, suspendido en el aire, girando lentamente sobre su propio eje. Se acercó con cautela. La piedra, aunque oscura, emanaba un brillo interno que proyectaba sombras que se movían sin luz externa. Cuando extendió la mano, el aire tembló a su alrededor. El latido de la torre se aceleró. Y entonces lo escuchó, la misma voz profunda del desierto, pero ahora más clara, más cercana, como si se encontrara dentro de la piedra. No estás preparado, pero el tiempo tampoco espera.
El fragmento descendió suavemente hasta colocarse a pocos centímetros de su rostro. Una corriente de imágenes atravesó su mente: ciudades olvidadas, criaturas colosales hechas de luz y sombra, templos sumergidos, guerras que no existían en los libros, y una figura envuelta en niebla que extendía una mano hacia él. Cada visión duró un segundo, pero la intensidad fue tan grande que tuvo que arrodillarse para no perder el equilibrio. La torre respondió al contacto de una forma inesperada. El latido se volvió más fuerte, más rápido, más irregular. Las venas de las paredes brillaron con un resplandor rojizo, como si la torre hubiera despertado bruscamente. Un estruendo surgió de lo más profundo, como un rugido contenido durante siglos. Era evidente que algo había cambiado dentro de la estructura, algo que el protagonista había desencadenado sin intención. El fragmento de piedra, todavía flotando, se abrió como si fuese una cápsula orgánica. En su interior había un símbolo, un círculo rodeado por 8 líneas que se curvaban hacia afuera como pétalos. Era un emblema que él jamás había visto, pero que, por alguna razón, sentía que conocía desde siempre. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó el símbolo. Una explosión de luz estalló dentro del cilindro, proyectando una onda de energía que atravesó la torre de arriba abajo. Afuera, el grupo vio cómo la luz se filtraba por cada grieta de la estructura. El suelo tembló, la arena del desierto se levantó formando remolinos gigantes, y la torre emitió un sonido que no parecía de este mundo, una mezcla entre un alarido y un canto ancestral. Temieron que colapsara, que explotara, que destruyera todo a su alrededor, pero la torre se mantuvo firme, como si solo estuviera recordando cómo respirar después de siglos de silencio. Cuando la luz desapareció, la entrada volvió a abrirse. El protagonista salió tambaleándose, pálido, con la mirada perdida en algo que no estaba allí. En su mano derecha, marcado como si hubiera sido grabado a fuego, tenía el símbolo del círculo con 8 líneas. Nadie se atrevió a preguntar. Nadie se atrevió a tocarlo. Pero todos supieron que, a partir de ese momento, ya no estaban siguiendo un camino desconocido, sino un destino que acababa de empezar a revelarse. El umbral del eco viviente. El protagonista respiró hondo y avanzó, decidido, mientras los demás lo seguían con pasos temblorosos. Frente a ellos se abría la entrada de la torre, un arco enorme cuya curvatura no era simétrica, como si hubiese sido moldeado por manos gigantes incapaces de comprender la geometría humana. No había puerta ni mecanismo que bloqueara el paso, solo un vacío que parecía absorber la luz y devolverla en forma de un tenue resplandor azulado. Ese resplandor palpitaba con la misma cadencia que la sombra exterior, reforzando la inquietante idea de que la torre no era una construcción, sino un organismo. Un ser que respiraba, esperaba y quizá recordaba. Al cruzar el umbral, una oleada de aire frío los envolvió. No era el frío natural de una caverna oscura o un pasillo subterráneo, sino uno que parecía filtrarse desde otra realidad, cargado de un eco que vibraba en sus huesos. La sala interior era tan vasta que resultaba imposible distinguir el techo. Las paredes, igualmente negras, estaban cubiertas por las mismas venas luminosas que habían visto afuera, pero aquí brillaban con mayor intensidad, como si la torre quisiera revelarse por dentro para quienes se atrevían a entrar. El suelo tenía una textura extraña, similar a una piedra pulida, pero al pisarlo cedía ligeramente, como si estuvieran caminando sobre un músculo inmóvil. Nadie lo mencionó en voz alta, pero todos lo sintieron. A medida que avanzaban por el corredor central, un sonido comenzó a formarse en la distancia. Al principio creyeron que era el viento, pero pronto quedó claro que era demasiado rítmico para ser natural. Era un pulso profundo, metálico y orgánico al mismo tiempo, una especie de zumbido que parecía provenir de las entrañas de la torre. Con cada latido, las venas de las paredes se iluminaban un poco más, expandiéndose y contrayéndose como si respondieran a una orden silenciosa. Los miembros del grupo intercambiaron miradas inquietas. La torre no solo respiraba, parecía observarlos, percibirlos, procesarlos. El protagonista se detuvo cuando el corredor se abrió en una cámara circular de tamaño colosal. En el centro se alzaba una columna espiral que ascendía hacia la oscuridad superior, rodeada por plataformas flotantes de distintos tamaños. Ninguna estaba unida a la estructura principal, pero se mantenían suspendidas en el aire como si un campo invisible las sostuviera. Alrededor de la columna, pequeños fragmentos de piedra negra orbitaban lentamente, desprendiendo una energía tenue. Bastó un segundo para comprender que aquello no era tecnología humana ni magia conocida. Era algo anterior. Algo que había aprendido a existir más allá de las leyes del mundo. Un murmullo surgió entonces de las paredes, tan suave que casi pasó desapercibido. Era una mezcla de voz y viento,
un susurro ancestral que parecía hablar en un idioma no hecho para lenguas humanas. Sin embargo, el mensaje se filtró en sus mentes como un pensamiento espontáneo, nítido pese a ser imposible de traducir palabra por palabra. No era una advertencia ni una amenaza. Era una invitación, una petición, o quizá un desafío. Cada uno del grupo lo interpretó de manera distinta, pero el protagonista sintió que aquella voz lo reconocía, como si hubiese estado esperándolo desde mucho antes de que él naciera. La columna del centro emitió un destello repentino y las plataformas comenzaron a moverse, reacomodándose con un propósito claro. El camino estaba formándose ante ellos, escalón por escalón, invitándolos a ascender. A cada paso que daban, el pulso de la torre se aceleraba, y las luces de las paredes respondían al ritmo de sus movimientos, casi como si la estructura estuviera sincronizándose con su presencia. No sabían qué hallaría en la cima ni qué precio tendría subir, pero comprendían que no podían dar marcha atrás. La torre había despertado, y ahora los envolvía en su respiración, guiándolos hacia el corazón de un misterio que cambiaría todo lo que creían conocer. Y así, con el eco de los pasos reverberando en la inmensidad viva del lugar, emprendieron el ascenso hacia la parte más alta de la torre, sin saber que cada peldaño los acercaba no solo a la verdad, sino también al momento en que dejarían de ser simples caminantes y se convertirían en parte de la historia escrita en las entrañas mismas del coloso. Mientras ascendían por las plataformas recién formadas, un cambio súbito en la luz los obligó a detenerse. Las venas luminiscentes de la torre comenzaron a retraerse, apagándose en un patrón que avanzaba como una ola. Solo quedó un hilo tenue iluminando el centro de la cámara, y en ese instante, una figura se materializó allí, entre el destello agonizante y las sombras crecientes. No escucharon pasos ni respiración, tampoco el rozar de ropa o armas contra el suelo. Simplemente apareció, como si hubiese emergido del mismo corazón de la torre. Era alto, más que cualquiera de ellos, y llevaba un manto oscuro que parecía hecho del propio tejido de las sombras circundantes. No era tela lo que colgaba de sus hombros, sino una especie de neblina densa que se deshilaba en los bordes y volvía a recomponerse con cada movimiento. Su rostro estaba oculto bajo una máscara metálica, lisa y sin rasgos, salvo por una grieta vertical que cruzaba el centro, emanando un fulgor tenue que no era luz, sino algo más profundo, como si aquel ser tuviera un fragmento de la torre encerrado en su mirada. Nadie habló. Nadie se atrevió. El silencio se volvió tan pesado que parecía presionar sus pechos, obligándolos a mantener la respiración. La figura inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolos con un aire que no podía describirse como hostil, pero tampoco como benigno. Era la mirada, o lo que fuera detrás de la máscara, de algo que comprendía demasiado. Cuando finalmente su voz resonó, no salió de su garganta. Surgió de las paredes, del suelo y del aire entre ellos, como si la torre misma se prestara a transmitirla. Era un sonido grave, pero no agresivo, un eco modulándose en una frecuencia antigua que hacía temblar las venas luminosas aún encendidas. «Habéis respondido al llamado», dijo, sin mover los labios ocultos. La torre los ha reconocido. El protagonista dio un paso al frente, aunque sintió que las piernas apenas le obedecían. «¿Quién eres?», preguntó con un tono más firme del que esperaba. La figura no respondió de inmediato. En lugar de ello, extendió una mano y las plataformas sobre ellos se reorganizaron, rompiendo la estructura que habían formado y recomponiéndose en una escalera completamente nueva, que ascendía en espiral hacia un punto invisible más arriba. Las piezas flotantes obedecían a su gesto como si estuvieran vivas. «Un custodio», respondió al fin. «Un guardián de lo que fue, de lo que es, y de lo que no debe despertar antes de tiempo». El grupo intercambió miradas inquietas. El tono de la entidad no revelaba emoción humana, pero tampoco indiferencia. Era como si todo en él respondiera a un propósito que no se molestaba en disfrazar. «Si continuáis solos», añadió el misterioso ser, «la torre los consumirá antes de permitirles comprenderla. Pero si aceptáis mi guía, quizás sobreviváis lo suficiente para ver aquello que duerme en lo más alto». El protagonista sintió un estremecimiento. La palabra sobreviváis no era casual, ni tampoco una amenaza. Era una advertencia, una descripción de hechos inmutables. «¿Por qué ayudarnos?», preguntó una de las compañeras, dando un paso adelante pese al miedo evidente en sus ojos. El custodio volvió a inclinar la cabeza, como si la pregunta lo hubiese sorprendido. «Porque ustedes no son los primeros». La grieta luminosa de la máscara palpitó con un ritmo idéntico al de la torre. «Pero podrían ser los últimos necesarios». Nadie entendió del todo lo que eso significaba, pero una certeza se instaló en todos:
La torre no solo los había llamado, sino elegido. Y este ser, fuese lo que fuese, estaba vinculado a su destino de una forma que ellos aún no podían ver. El custodio giró sobre sí mismo y comenzó a ascender por la nueva escalera flotante, sin esperar respuesta. «Seguime», ordenó. «El camino cambia cuando estáis listos para avanzar». Y el grupo, con la respiración acelerada y los corazones latiendo al unísono, lo siguió hacia lo desconocido. El ascenso del custodio. El grupo avanzó detrás del custodio sin atreverse a romper el silencio que envolvía todo el interior de la torre. La escalera flotante, formada por plataformas irregulares que desafiaban cualquier noción humana de equilibrio, se elevaba en forma de espiral ascendente hacia una altura imposible de medir. Cada uno de sus pasos despertaba un murmullo sordo en la superficie de aquellas estructuras suspendidas, como si cada fragmento estuviera compuesto por capas de memoria comprimida que reaccionaban al peso de quienes osaban caminar sobre ellas. A medida que ascendían, la luz proveniente de la enorme columna central se volvía más intensa, pero no en el sentido común de la iluminación, era una claridad que parecía surgir desde dentro de ellos mismos, como si la torre filtrara los pensamientos del grupo y los convirtiera en destellos que se proyectaban al exterior, volviendo visibles emociones que preferirían mantener ocultas. Aquella sensación los obligaba a avanzar con una mezcla de temor reverente y conciencia de que ya no podían esconder nada ante el coloso viviente que los observaba desde cada rincón. El custodio continuaba su marcha como si no tocara las plataformas, desplazándose con una ligereza antinatural que hacía pensar que el propio espacio se ajustaba para sostenerlo. Su manto de sombras ondulaba a pesar de que no soplaba ningún viento, y la grieta luminosa de su máscara palpitaba con una intensidad que aumentaba conforme ascendían, como si estuviera conectada a un núcleo de energía que reaccionaba al acercamiento del grupo. A veces, la luz que emanaba de la máscara se expandía por las paredes, proyectando sombras distorsionadas que se estiraban y contraían como figuras ansiosas por alcanzar a los intrusos, aunque siempre se retraían antes de tocarlos. El protagonista sintió que detrás de aquel ser había una voluntad más grande, un propósito que no era simplemente guiar, sino observar, medir y quizá incluso juzgar cada una de sus decisiones. No había dicho nada desde que iniciaron el ascenso, pero su silencio se imponía con una presencia tan avasalladora que la sola idea de hacerle una pregunta parecía una falta imperdonable. Durante el ascenso, el entorno comenzó a cambiar de forma sutil pero inquietante. Las venas luminosas que recorrían las paredes comenzaron a multiplicarse, formando patrones más densos y complejos, como si se tratara de un idioma vivo que se reescribía constantemente. Algunas de esas líneas parecían reaccionar con mayor sensibilidad al protagonista. Cada vez que él se acercaba a un tramo de pared, la luz vibraba en un ritmo distinto, como si lo estuviera reconociendo, o peor aún, como si estuviera comparándolo con algo que había visto antes. Los demás también lo notaron, aunque nadie dijo nada. El silencio colectivo estaba cargado de preguntas evitadas, de temores compartidos que preferían no enunciar. Y sin embargo, cada uno sabía que aquello no era casualidad. La torre llevaba demasiado tiempo dormida para despertar de forma aleatoria. Algo en ellos había desencadenado ese despertar, y ese algo parecía estar especialmente ligado al protagonista, aunque él aún no comprendiera el porqué. Después de un largo tramo de ascenso en el que el tiempo parecía haberse detenido, llegaron a una plataforma enorme que sobresalía del espiral principal. No era un descanso, sino una especie de cámara suspendida en la nada, rodeada por un vacío que respiraba con un murmullo casi imperceptible. El custodio se detuvo y extendió una mano hacia el vacío, y de inmediato una serie de líneas luminosas se activaron en el aire, formando un patrón geométrico tan complejo que ninguno de los presentes pudo comprenderlo. Era como observar una escritura diseñada por seres que no percibían el tiempo ni el espacio de forma lineal, un entramado de símbolos que parecía moverse y reconfigurarse en respuesta a una lógica ajena a la comprensión humana. La plataforma vibró bajo sus pies, y la torre entera respondió con un pulso profundo que recorrió sus cuerpos como un latido sincronizado. El custodio habló sin volverse hacia ellos, con esa voz que no provenía de su cuerpo, sino de la propia estructura viva de la torre. Explicó que habían llegado al primer umbral, un punto donde la torre evaluaba la resonancia de quienes buscaban ascender más allá de lo permitido para los mortales. No era una prueba en el sentido tradicional, sino un cruce de energías, una convergencia entre sus voluntades y la memoria de la torre, la cual acumulaba ecos de quienes la habían visitado antes, tanto los que habían sido aceptados como los que habían sido rechazados de forma irreversible. Las palabras del custodio no tenían un tono dramático, eran una afirmación neutra de un proceso inevitable, como describir una ley natural. Pero la frialdad de esa afirmación solo intensificó el temor que ya se había instalado en el pecho del grupo.
La plataforma comenzó a girar, lentamente al principio, pero luego con una velocidad que los obligó a anclarse al suelo con toda la fuerza que podían reunir. Aún así, no sentían mareo, la torre parecía neutralizar el movimiento en sus cuerpos, dejándolos conscientes de la rotación sin sufrir sus efectos. A medida que giraba, la oscuridad del vacío circundante se llenó de figuras translúcidas que emergían como recuerdos proyectados desde otra dimensión. Eran sombras humanas, algunas deformes, otras completamente idénticas a personas reales, pero todas tenían algo en común, estaban incompletas. Fragmentos de sus cuerpos parecían haber sido borrados o sustituidos por escamas oscuras, grietas lumínicas o estructuras similares a raíces. Se movían sin notarlos, como ecos atrapados en un ciclo infinito, repitiendo acciones que no llevaban a ningún propósito. El protagonista sintió que la torre les estaba mostrando aquello que había quedado atrás, los restos de quienes habían intentado llegar demasiado lejos sin estar preparados. El custodio permanecía inmóvil, dejando que la escena hablara por sí sola. La proyección se desvaneció de pronto y la plataforma volvió a detenerse. El silencio que siguió parecía contener la respiración misma de la torre, como si esperara una reacción del grupo. El protagonista dio un paso adelante, impulsado por una mezcla de temor y determinación que no podía explicar del todo. Fue entonces cuando el custodio alzó una mano y lo señaló directamente. En la grieta luminosa de su máscara, la luz se expandió en un resplandor más intenso. Afirmó que la torre había reconocido algo en él, algo que resonaba con una memoria que no pertenecía a su tiempo ni a su linaje. Dijo que el ascenso a partir de ese punto no dependería de su fuerza, sino de su capacidad para aceptar lo que la torre le revelaría, incluso si aquello desafiaba su percepción de sí mismo y del mundo. Los demás sintieron que aquellas palabras separaban al protagonista del grupo, aunque el custodio no lo hubiera anunciado explícitamente. Sin esperar más, el custodio giró sobre sí mismo y el espiral superior volvió a tomar forma delante de ellos. Les indicó que el camino continuaría elevándose hacia cámaras más profundas en la conciencia de la torre, y que solo quienes aceptaran la resonancia de su propio eco interior podrían llegar al nivel donde finalmente se comprendería la razón del llamado. El grupo, aunque afectado por todo lo que acababa de presenciar, asintió con determinación renovada, impulsado no por valentía ciega, sino por la certeza de que ya habían sido marcados por la torre. Retroceder no significaría regresar a la normalidad, sino quedar atrapados en una transición interminable, como las sombras que acababan de ver. Sin pronunciar más palabras, siguieron al custodio hacia las alturas, conscientes de que cada paso los acercaba no solo al misterio que buscaban, sino también a una verdad que podría fracturar la historia misma de su mundo. El corazón latente del vórtice. El ascenso hacia el siguiente nivel de la torre no se produjo de forma inmediata ni lineal, como si el coloso viviente quisiera asegurarse de que cada uno de ellos comprendiera que el camino no obedecía a la lógica humana. La nueva escalera flotante no tenía un patrón definido, las plataformas parecían surgir del vacío en un orden impredecible, desplazándose con lentitud primero, luego con brusquedad, como si respondieran a corrientes internas imposibles de anticipar. Cada estructura suspendida vibraba con un pulso propio que resonaba en los huesos del grupo, un ritmo que, si bien no resultaba doloroso, se imponía con una persistencia ineludible, obligando a cada miembro a sincronizarse instintivamente con la cadencia de la torre. El custodio avanzaba en silencio, con movimientos tan fluidos que podría pensarse que no caminaba, sino que era trasladado por la voluntad misma del coloso. El protagonista, por su parte, sintió como la vibración de la torre se filtraba por su piel y recorría su cuerpo como una corriente subterránea, despertando sensaciones que no sabía interpretar, una mezcla de reconocimiento y extrañeza, como si parte de sí mismo perteneciera a ese lugar desde antes de su nacimiento. A medida que ascendían, el espacio alrededor comenzó a perder su estructura definida. Las paredes, que hasta ese momento habían conservado una curvatura constante, se diluían en franjas de luz que parecían extenderse y contraerse como si estuvieran respirando. La luz no era homogénea, cambiaba de intensidad y tono en un ciclo irregular que recordaba el vaivén de un océano distante, aunque en aquel entorno desprovisto de agua la comparación resultaba más inquietante que tranquilizadora. El aire parecía densificarse, volviéndose más pesado y cargado de una energía antigua que rozaba la piel como hilos invisibles. En ocasiones, al mirar hacia un punto fijo en las paredes, las venas luminosas se desdoblaban, formando imágenes fugaces de estructuras que no habían visto antes, cámaras, corredores, figuras de proporciones inhumanas, rostros que aparecían y desaparecían en un parpadeo. Nadie sabía si aquello eran recuerdos incrustados en la torre o proyecciones creadas por sus propias mentes bajo la influencia del lugar, pero el efecto conjunto era el mismo,
sentían que cada paso los alejaba un poco más de su realidad y los llevaba hacia un plano donde el tiempo y la forma perdían significado. El custodio se detuvo en una plataforma más amplia que las anteriores, una superficie circular que parecía flotar en medio de un vacío en constante movimiento. Desde allí no se veía ni el origen ni el final de la escalera, la torre había dejado de comportarse como un espacio físico reconocible. Frente a ellos se extendía una apertura ovalada, suspendida en la nada, y enmarcada por líneas de luz que se entrelazaban como raíces nerviosas. Aquella entrada no tenía puerta ni barrera visible, pero emanaba una fuerza tan abrumadora que todos sintieron como sus pulmones se contraían involuntariamente, como si el propio aire temiera cruzar ese umbral. El custodio alzó una mano y las venas luminosas que rodeaban la entrada se expandieron, liberando ondas que se propagaron más allá de la plataforma, desestabilizando momentáneamente el vacío circundante. Era evidente que aquella cámara era distinta a todas las anteriores, no por su tamaño ni su forma, sino por la carga energética que emanaba de ella, una fuerza que parecía latir al compás de algo oculto en su interior. Con la misma calma imperturbable de siempre, el custodio anunció que habían llegado al vórtice primordial, un nombre que no explicaba nada y, sin embargo, transmitía una sensación de trascendencia que les heló la sangre. Explicó que aquella cámara no era un simple nivel de la torre, sino el punto donde la estructura se entrelazaba con algo que existía más allá del plano físico, una encrucijada entre la memoria de la torre y la esencia de quienes se atrevían a cruzarla. No era un lugar para observar, sino para ser observado, y la presencia que habitaba allí no se manifestaba con formas o palabras, sino a través del eco profundo de la voluntad. Aunque su voz seguía siendo la resonancia de la torre, había en ella un matiz que ninguno había percibido antes, algo semejante a respeto o temor, como si incluso él, con toda su autoridad, reconociera la magnitud de lo que estaban por enfrentar. El protagonista sintió un impulso instintivo de retroceder, pero sus pies permanecieron firmes, como si el suelo mismo lo hubiese anclado. El grupo se acercó al borde de la entrada, dudando entre la obediencia a la guía del custodio y la reacción natural de preservar la propia vida frente a aquello que parecía no pertenecer al mundo de los vivos. No obstante, en el momento exacto en que cruzaron el umbral, el entorno cambió con una brutalidad que ninguno pudo anticipar. La luz desapareció por completo, no dando paso a la oscuridad sino a un vacío absoluto donde la noción de vista carecía de sentido. No sabían si sus ojos estaban abiertos o cerrados, si estaban de pie o suspendidos en el aire, la gravedad, el espacio y el tiempo parecían haberse disuelto. Solo quedaba el latido, un pulso inmenso que no provenía de la cámara, sino del interior de cada uno de ellos. Al principio, el pulso fue un sonido, luego, un temblor, después, una presencia. Cada vibración resonaba con un eco que hacía emerger recuerdos ajenos mezclados con fragmentos de su propia vida, como si alguien estuviera rebuscando en la memoria del grupo, reorganizando imágenes y sensaciones con una intención incomprensible. El protagonista vio escenas que no recordaba haber vivido, una mano gigantesca alzando una estructura idéntica a la torre, un ser sin rostro extendiendo fragmentos de luz hacia lo que parecía un cielo fracturado, una guerra silenciosa entre entidades cuya existencia desafiaba la razón. Sintió, sin comprenderlo, que la torre no era una construcción, sino un superviviente de algo que había ocurrido en un pasado tan remoto que no podía ser medido. Al mismo tiempo, imágenes de su propia vida aparecían distorsionadas, como si la torre estuviera midiendo su esencia a través de lo que había sido, de lo que era y de lo que podría ser. De pronto, una fuerza invisible los separó. Cada miembro del grupo fue arrojado hacia diferentes direcciones, aunque sin experimentar dolor ni impacto físico. Era como si cada uno hubiera sido absorbido por un remolino de energía que los obligaba a enfrentar su propio reflejo interior. El protagonista sintió que era impulsado hacia un núcleo de luz palpitante, un centro que vibraba con un ritmo que coincidía con el suyo, como si la torre hubiera encontrado algo en el que necesitaba responder. Intentó llamar a los demás, pero su voz no existía en aquel espacio, lo único que podía escuchar era el latido del vórtice, que resonaba con una intensidad creciente hasta que su conciencia pareció fundirse con el pulso mismo. Sin advertencia, la luz regresó, no como un destello que ilumina, sino como una inundación que revela sin piedad. Se encontró en una cámara distinta, completamente solo, con la respiración acelerada y la sensación de que algo había entrado en él o despertado desde dentro. La torre había rasgado una parte de su esencia para examinarla y había encontrado algo que ni él mismo sabía que estaba ahí. El custodio apareció a su lado sin hacer ruido, como si hubiera estado allí desde el principio, observándolo en silencio. La grieta luminosa de la máscara vibraba con un tono distinto, casi imperceptiblemente más intenso. Con voz grave, afirmó que el vórtice había hablado, que lo había aceptado,
y que aquello cambiaría el curso del ascenso y del destino del grupo. El protagonista no entendió las palabras en ese momento, pero sintió con absoluta claridad que nada en su vida volvería a ser lo mismo. La voz que habita en el silencio. El protagonista permaneció de pie durante un largo instante sin atreverse a moverse, como si temiera que cualquier desplazamiento pudiera desatar una reacción imprevisible en la cámara que ahora lo rodeaba. A diferencia de los niveles anteriores, donde la iluminación embriagaba los sentidos, este lugar estaba dominado por una penumbra profunda que no era ausencia de luz, sino una sustancia viva que parecía deslizarse lentamente sobre las paredes, adherirse a sus extremidades y estudiar su respiración. La superficie bajo sus pies tenía la textura de un mineral desconocido, duro pero cálido, como si hubiera absorbido siglos de energía hasta convertirse en un receptáculo de conciencias antiguas. Cada vez que respiraba, la penumbra ondulaba de forma imperceptible, reaccionando con un movimiento tan tenue que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera sometido al estado de alerta en el que él se encontraba. No sabía cuánto tiempo había permanecido en aquella habitación, pues la noción de tiempo se había fragmentado junto con las imágenes que el vórtice le había revelado, dejándolo sumergido en un estado entre la vigilia y la introspección. No te detengas ahora, el misterio de la torre apenas comienza a revelarse, y cada paso que den los héroes los acerca al corazón de un destino que desafía la realidad misma. ¿Estás listo para acompañarlos en el próximo capítulo, enfrentar lo desconocido y descubrir lo que yace en la cúspide? No esperes más. Adéntrate en la oscuridad y sé testigo de la verdad que la torre que respira guarda para aquellos que se atreven a seguir.